12. Clay y Tom apoyaron las dos sillas imitación reina Ana contra la puerta, de modo que los respaldos altos lograban llenar el espacio que había dejado los vidrios rotos. Clay estaba convencido de que cerrar el hotel les proporcionaría una sensación de seguridad falsa o escasísima a lo sumo, pero al mismo tiempo consideraba que impedir que la gente los viera desde la calle era una buena idea, y Tom coincidía con él. Una vez colocadas las sillas, bajaron la persiana veneciana del ventanal delantero, lo cual sumió el vestíbulo en una semipenumbra y proyectó sombras en forma de barrotes de celda sobre la alfombra granate. Con aquella tarea concluía y el relato radicalmente abreviado de Alice terminado. Clay se dirigió por fin al teléfono del mostrador. Miró el reloj. Eran las 4:22, una hora del todo lógica, aunque por otro lado la noción lógica del tiempo parecía haberse esfumado. Tenía la sensación de que habían transcurrido horas desde que viera al hombre morder al perro en el parque, pero al mismo tiempo se le antojaba que acababa de suceder. Sin embargo, el tiempo tal como los seres humanos lo medían seguían existiendo y en Ket Pond Sharon sin duda estaría de vuelta en la casa que Clay aún consideraba su hogar. Tenía que hablar con ella, asegurarse de que estaba bien y decirle que él también estaba bien, aunque aquello no era lo más importante. Cerciorarse de que Johnny estaba bien también y que era importante. Pero había algo aún más importante, vital, de hecho. Clay no tenía móvil, ni Sharon tampoco. Estaba casi seguro de ello. Cabía la posibilidad de que se hubiera comprado uno desde que se separaran en abril, pero seguía viviendo en el mismo pueblo. Clay la veía casi a diario y creía que si Sharon se hubiera comprado un móvil, él se habría enterado. Para empezar, Sharon le habría dado el número, ¿verdad? Claro. Pero Johnny sí tenía móvil. El pequeño Johnny G ya no era tan pequeño. 12 años no eran moco de pavo y eso era lo que había pedido para su cumpleaños. Un móvil rojo en el que sonaba el tema principal de su programa televisivo favorito. Por supuesto, tenía prohibido encenderlo o siquiera sacarlo de la mochila en la escuela, pero las clases habían terminado a aquella hora. Además, tanto Clay como Sharon lo animaban a llevarlo consigo, en parte a causa de la separación. Podía surgir alguna emergencia o algún problema menor, como por ejemplo que Johnny perdiera el autobús. Clay tenía que aferrarse a la idea de que Sharon le había dicho más de una vez que al entrar en la habitación de Johnny y a menudo veía el teléfono olvidado sobre su mesa o sobre la repisa de la ventana junto a su cama, descargado. No obstante, la idea del móvil rojo de Johnny resonaba implacable en su mente como el tic-tac de una bomba de relojería. Clay tocó el teléfono del mostrador, pero de inmediato retiró la mano. Fuera se produjo otra explosión, aunque esta vez bastante lejos. Fue como oír estallar una bomba de artillería a una distancia más que prudencial de las líneas enemigas. No hagas suposiciones, pensó. No te atrevas a suponer siquiera que hay líneas enemigas. Alzó la mirada del teléfono y vio a Tom McCourt en cuclillas junto a Alice, que estaba sentada en el sofá. Le estaba hablando en voz baja, la mano apoyada en uno de sus zapatos, el rostro vuelto hacia él, el de ella. Eso estaba muy bien. Tom era una buena persona y Clay se alegraba cada vez más de haberse topado con él, o de que Tom McCourt se hubiera topado con él.
Con toda probabilidad a la red fija no le pasaba nada. La cuestión radicaba en sí con la probabilidad bastaba. Tenía una esposa que, en cierto modo, seguía siendo responsabilidad suya y en cuanto a su hijo, no había, en cierto modo, que valiera. Incluso pensar en Johnny resultaba peligroso, porque cada vez que sus pensamientos se desviaban hacia él, se sentía presa de un pánico casi incontenible, listo para escapar de la precaria jaula que lo retenía y atacar cualquier cosa que se le pusiera por delante. Si podía cerciorarse de que Johnny y Sharon estaban bien, podría mantener el pánico encerrado en su jaula y planear el siguiente paso. Pero si cometía una estupidez, no podría ayudar a nadie. De hecho, empeoraría las cosas para las personas que estaban con él. Reflexionó unos instantes y por fin pronunció el nombre del recepcionista calvo. Al no obtener respuesta, lo llamó de nuevo. «Sé que me oye, señor Ricardi», dijo cuando de nuevo no obtuvo respuesta. «Si me obliga a entrar a buscarlo, me voy a cabrear. Tal vez lo suficiente para ponerlo de patitas en la calle». «No puede hacer eso», replicó el señor Ricardi en tono huraño. «Usted es un cliente del hotel». Clay consideró la posibilidad de repetirle a Tom lo que le había dicho en la calle, que las cosas habían cambiado, pero algo le hizo guardar silencio. «¿Qué?», masculló por fin el señor Ricardi en tono más huraño aún. Sobre sus cabezas se produjo otro de aquellos golpes, como si alguien hubiera dejado caer un mueble muy pesado, tal vez una cómoda. En esta ocasión incluso la chica alzó la mirada. A Clay le pareció oír un grito ahogado, o tal vez una exclamación de dolor, pero el sonido no se repitió. ¿Qué había en la segunda planta? Un restaurante no, desde luego, pues recordaba que el propio señor Ricardi le había dicho cuando se registró que el hotel no tenía restaurante, pero que el Café Metropolitan estaba a un tiro de piedra. Sala de reuniones, pensó. Estoy casi seguro de que hay salas de reuniones con nombres indios. ¿Qué?, repitió el señor Ricardi, más malhumorado que nunca. ¿Intentó llamar a alguien cuando empezó todo? Por supuesto, exclamó el señor Ricardi. El recepcionista apareció en el umbral del despacho. Se quedó entre éste y la recepción, con su casillero, sus pantallas de seguridad y su hilera de ordenadores, y miró a Clay con aire indignado. Se disparó la alarma de incendios y la desactivé. Doris dijo que se había quemado una papelera en la tercera planta, así que llamé a los bomberos para decirles que no se molestaran en venir. Pero comunicaban. Los bomberos comunicaban, imagínese. Debió de ponerse usted muy nervioso, comentó Tom. El señor Ricardi pareció apaciguarse por primera vez. Llamé a la policía cuando las cosas se complicaron. Sí, asintió Clay. Decir que las cosas se habían complicado era un modo de expresarlo, sin duda. Un hombre me dijo que tenía que despejar la línea y me colgó. Prosiguió el señor Ricardi, de nuevo indignado. Cuando volví a llamar, después de que aquel chiflado saliera del ascensor y matara a Franklin, me contestó una mujer. Me dijo... La voz del señor Ricardi se quebró y Clay vio las primeras lágrimas rodando por los estrechos surcos que delimitaban la nariz del hombre. Me dijo... ¿Qué?, preguntó Tom con la misma delicadeza compasiva. ¿Qué le dijo, señor Ricardi? Me dijo que si Franklin estaba muerto y su asesino había escapado, entonces que no había problema. También me aconsejó que me encerrara aquí, que hiciera bajar todos los ascensores al vestíbulo y los desactivara. Y eso hice. Clay y Tom cambiaron una mirada significativa.
Buena idea, pensaron ambos al mismo tiempo. De repente le acudió a la mente la imagen de unos insectos atrapados entre una ventana cerrada y una mosquitera, zumbando enloquecidos en su vana lucha por liberarse. Aquella imagen guardaba relación con los golpes procedentes de las plantas superiores. Se preguntó cuánto tardarían los responsables de aquellos golpes en encontrar la escalera. Y luego también ella me colgó el teléfono. Después llamé a mi mujer, que estaba en Milton. ¿Y lo localizó?, preguntó Clay, deseoso de aclarar aquel punto. Estaba muy asustada. Me pidió que fuera a casa, pero le dije que me habían aconsejado que me quedara en el hotel con las puertas cerradas, que me lo habían aconsejado la policía. Le dije que hiciera lo mismo, o sea, que se encerrara en casa y que no llamara la atención. Me suplicó que volviera a casa, que había oído disparos en la calle y una explosión a una manzana. También que había visto a un hombre desnudo correr por el jardín de los Bentinck. Los Bentinck son nuestros vecinos. Ya, musitó Tom en tono apaciguador. Clay guardó silencio, avergonzado por el modo en que había tratado al señor Ricardi, aunque recordó que también Tom se había enojado con él. Me dijo que creía que el hombre desnudo que quizá llevaba, dijo, el cuerpo de un niño desnudo, pero puede que fuera una muñeca. Me suplicó otra vez que saliera del hotel y volviera a casa. Clay ya sabía cuánto necesitaba saber. La red telefónica fija era segura. El señor Ricardi estaba en estado de shock, pero no loco. Clay volvió a poner su mano sobre el teléfono, pero el señor Ricardi la cubrió con la suya antes de que Clay pudiera levantar el auricular. Sus dedos eran largos y pálidos, y estaban helados. El señor Ricardi no había terminado. El señor Ricardi estaba embalado. Me llamó hijo de puta y colgó. Sé que estaba enfadada conmigo y por supuesto lo entiendo, pero la policía me dijo que me quedara aquí. La policía me dijo que no saliera a la calle. La policía. La autoridad. Claro, la autoridad, corroboró Clay, con un gesto de asentimiento. ¿Ha venido en metro?, preguntó el señor Ricardi. Yo siempre voy en metro. La estación está solo a 2 manzanas. Es muy práctico. Esta tarde no sería muy práctico, puntualizó Tom. Después de lo que acabamos de ver, no me metería allí ni borracho. El señor Ricardi miró a Clay con una expresión entre anhelante y dolida. ¿Lo ve? Clay asintió de nuevo. Está más seguro aquí, afirmó. Sabía que estaba decidido a volver a casa y ver a su hijo, a Sharon también, por supuesto, pero sobre todo a su hijo. Sabía que no permitiría que nada se lo impidiera por poco que estuviera en su mano. Aquella certeza era como un peso en su mente que le nublaba la visión. Mucho más seguro, reiteró. Luego levantó el auricular y marcó el 9 para obtener línea exterior. No sabía si lo conseguiría, pero lo consiguió. Marcó el 1. A continuación el 207, el prefijo de Maine, luego el 692, el prefijo de Kent Pond y las poblaciones circundantes, y 3 de los últimos 4 números de la casa que aún consideraba su hogar antes de verse interrumpido por 3 tonos en rápida sucesión, seguidos de una voz grabada. Lo lamentamos, pero todas las líneas están ocupadas. Por favor, vuelva a intentarlo pasados unos minutos. A renglón seguido, un tono continuo le indicó que lo habían desconectado de Maine. Si es que era de ahí de donde había llegado la voz grabada. Clay dejó caer el auricular hasta la altura del hombro, como si de repente pesara una barbaridad, y por fin colgó. 13.
Tom le dijo que era una locura pretender marcharse. Para empezar, señaló, estaban relativamente a salvo en el Atlantic Avenue Inn, sobre todo con los ascensores desactivados y el acceso al vestíbulo desde la escalera bloqueado, lo cual habían conseguido apilando cajas y maletas del almacén de equipaje ante la puerta situada al final del estrecho pasillo, pasados los ascensores. Aun cuando alguien con una fuerza extraordinaria empujara la puerta desde el otro lado, lo único que conseguiría sería desplazar la pila contra la pared opuesta, dejando un resquicio de unos 15 centímetros, insuficientes para pasar. En segundo lugar, el tumulto de la ciudad parecía intensificarse por momentos al otro lado de su seguro refugio. La cacofonía de las alarmas era constante, así como los gritos y el rugido de los coches pasando a toda velocidad y el olor acre a humo, aunque la brisa contundente parecía alejarlo en buena medida de ellos. Al menos de momento, pensó Clay, si bien no lo expresó en voz alta todavía, ya que no quería asustar a la chica más de lo que ya estaba. Las explosiones se sucedían en espasmos, nunca solas. Una de ellas se produjo tan cerca que todos ellos se agacharon, convencidos de que el ventanal se haría añicos por la onda expansiva. No fue así. Pero tras ella se refugiaron en el santuario del señor Ricardi. La tercera razón por la que, según Tom, era una locura plantearse siquiera la posibilidad de abandonar la relativa seguridad del hotel residía en que ya eran las 5 menos cuarto. El día tocaba su fin y, en opinión de Tom, intentar salir de Boston de noche sería demencial. Echa un vistazo afuera, le instó, señalando en la pequeña ventana del despacho del señor Ricardi, que daba a Essex Street. La calle aparecía salpicada de coches abandonados y había al menos un cadáver, el de una joven ataviada con vaqueros y una sudadera de los Red Sox. Yacía boca abajo en la acera, ambos brazos extendidos como si hubiera muerto intentando nadar. Baritek proclamaba su sudadera. ¿Acaso crees que puedes coger tu coche? Si es así, será mejor que te lo pienses bien. Tienes razón, convino el señor Ricardi, sentado tras su escritorio con los brazos de nuevo cruzados ante el pecho estrecho y una expresión sumamente lúgubre pintada en el rostro. Lo tiene en el aparcamiento de Tamworth Street. No creo que consiga la llave siquiera. Clay, que ya había descartado el coche como medio de locomoción, abrió la boca para decir que no tenía intención de conducir, al menos de momento, cuando de repente les llegó otro golpe procedente de la planta superior, esta vez lo bastante fuerte para que el techo temblara y seguida del lejano pero inconfundible tintineo de vidrios al romperse. Alice Maxwell, sentada en la silla frente al señor Ricardi, alzó la vista con aire nervioso y se encogió aún más. ¿Qué hay allá arriba?, quiso saber Tom. Justo encima tenemos la sala Iroquois, repuso el señor Ricardi. Es la más grande de las salas de reuniones y donde guardamos todo el material, como sillas, mesas, equipo audiovisual. Hizo una pausa. No tenemos restaurante, pero organizamos buffets y cócteles y nuestros clientes nos los piden. Ese último golpe... No terminó la frase, pero por lo que respetaba a Clay, no hacía falta. El último golpe lo había causado un carro de servicio, repleto de cristalería al caer al suelo de la sala Iroquois, donde algún loco ya había volcado muchos de los carros y mesas que se guardaban en la estancia. Un loco zumbando en la segunda planta como un insecto atrapado entre la ventana y la mosquitera. Un ser sin inteligencia suficiente para buscar una salida. Una criatura tan solo capaz de correr y destruir, correr y destruir. En aquel momento Alice habló por iniciativa propia por primera vez desde que la dejaran entrar.
Antes ha hablado de una tal Doris, dijo. Doris Gutiérrez, asintió el señor Ricardi. Es la gobernanta, una empleada estupenda, probablemente la mejor. Estaba en el tercer piso la última vez que hablé con ella. Tenía... Alice no osaba siquiera pronunciar la palabra, de modo que hizo un gesto con el que Clay se había familiarizado casi tanto como con el dedo en los labios para pedir silencio. Alice se llevó la mano derecha a un lado del rostro, con el pulgar cerca de la oreja y el meñique delante de la boca. No, negó el señor Ricardi casi con mojigatería. Los empleados tienen la obligación de dejarlos en sus taquillas durante el horario de trabajo. Si incumplen la norma una vez, se llevan un buen rapapolvo y a la segunda los pueden despedir. Se lo advierto en cuanto entran a trabajar en el hotel. Encogió los flacos hombros. Normas de la casa, no mías. ¿Cree que pudo bajar a la segunda planta para comprobar a qué se debían los golpes? Preguntó Alice. Es posible, admitió Ricardi, pero no lo sé. Lo único que sé es que no sé nada de ella desde que me contó lo de la papelera incendiada y que no contesta al busca. La he llamado 2 veces. Clay no quería decir en voz alta que, por lo visto, el hotel no era un lugar tan seguro como parecía, de modo que miró a Tom en un intento de transmitirle el mensaje en silencio. ¿Cuántas personas cree que siguen arriba?, inquirió Tom. No tengo ni idea. Haga un cálculo. No muchas. Por lo que se refiere al personal doméstico, lo más probable es que solo esté Doris. El turno de día acaba a las 3 y el de la noche no empieza hasta las 6. Apretó los labios un instante. Es un gesto destinado a economizar. No puede decirse que sea una buena medida porque no funciona. En cuanto a los clientes, meditó unos instantes. Las tardes son tranquilas, muy tranquilas. Por supuesto, todos los clientes salientes ya se han ido, porque en el Atlantic Inn la hora de salida es a las 12 y los clientes del día no empiezan a llegar hasta las 4 en las tardes normales. Claro que esta no es una tarde normal. Los clientes que se quedan varios días suelen venir a Boston por negocios, como supongo que es su caso, señor Riddle. Clay, que había tenido intención de abandonar el hotel a primera hora del día siguiente para evitar el tráfico de hora punta, asintió sin molestarse en corregir al señor Ricardi por la pronunciación de su apellido. A media tarde, los clientes suelen estar fuera, ocupándose de los asuntos que los traen a Boston, así que por regla general estamos casi solos a esta hora. Como para contradecir sus palabras, en aquel momento se oyó otro estruendo en la planta superior, más cristales rotos y un lejano rugido animal. Todos alzaron la cabeza. Escucha, Clay, prosiguió Tom. Si el tipo de arriba encuentra la escalera, no sé si esa gente es capaz de pensar, pero... A juzgar por lo que hemos visto ahí fuera, lo interrumpió Clay. Incluso llamarlos gente podría ser incorrecto. A mí el tipo de arriba me parece más bien un insecto atrapado entre una ventana y una mosquitera. Un bicho atrapado podría llegar a salir si encontrara una abertura, y el tipo de arriba podría llegar a dar con la escalera, pero en tal caso creo que sería por casualidad. Y cuando baje y encuentre la puerta del vestíbulo bloqueada, usará la escalera de incendios para llegar hasta el callejón, prosiguió el señor Ricardi, en un tono que en su caso podía calificarse de ansioso. Oiremos la alarma, porque está conectada para sonar cuando se abre la puerta de seguridad y entonces sabremos que se ha ido. Un chalado menos del que preocuparse. Hacia el sur se produjo otra explosión apocalíptica y todos dieron un respingo. Clay supuso que ahora sabía lo que debía de sentirse al vivir en Beirut durante los años 80.
Solo pretendo dejar clara la situación, señaló Clay con paciencia. Me parece que no, objetó Tom. Te irás igualmente porque estás preocupado por tu mujer y tu hijo y pretendes convencernos porque quieres compañía. Clay lanzó un bufido exasperado. Claro que quiero compañía, pero no es por eso por lo que pretendo convenceros para que vengáis conmigo. El olor a humo cada vez es más fuerte. ¿Y cuánto hace que no oís una sirena? Ninguno de los demás respondió. Un montón, prosiguió Clay. No creo que las cosas mejoren en Boston, al menos de momento. A decir verdad, creo que empeorarán, si de verdad fue culpa de los teléfonos móviles. Quería dejarle un mensaje a papá. Lo atajó Alice de repente, hablando con rapidez, como si quisiera sacar todas las palabras antes de que se le borraran de la memoria. Solo quería asegurarse de que iba a la tintorería porque necesitaba el vestido de lana amarillo para la reunión del comité y yo el uniforme para el partido del sábado. Eso fue en el taxi, y luego chocamos. Mamá intentó estrangular al hombre, le mordió, se le cayó el turbante y tenía sangre en la cara, y chocamos. Alice paseó la mirada entre los tres rostros fijos en ella, se sepultó el suyo entre las manos y rompió a llorar. Tom se acercó a ella para consolarla, pero el señor Ricardi sorprendió a Clay al sortear el escritorio y rodear con un brazo escuálido los hombros de la chica antes de que Tom la alcanzara. Ya está, musitó el recepcionista. Estoy seguro de que todo ha sido un malentendido, jovencita. Alice lo miró con los ojos muy abiertos. ¿Un malentendido?, gritó mientras se señalaba el babero de sangre que le manchaba el vestido. ¿Tiene esto pinta de malentendido? Recurrí al karate que aprendí en las clases de defensa personal en el instituto para reducir a mi madre. Le rompí la nariz. Creo, no estoy segura. Alice sacudió la cabeza con vigor de forma que el cabello se le alborotó en todas las direcciones. Pero aún así, si no hubiera podido alargar la mano y abrir la puerta del taxi, tu madre te habría matado, constató Clay con voz neutra. Exacto, mi madre me habría matado, convino Alice en un susurro. No me reconocía, mi propia madre no me reconocía. Alternó la mirada entre Clay y Tom. Han sido los teléfonos móviles, continuó, todavía en un susurro. Estoy completamente segura. 14. Bueno, ¿cuántos de esos malditos trastos debe de haber en Boston?, preguntó Clay. ¿Cuál es la penetración de la telefonía móvil? Dada la cantidad de universitarios que hay en la ciudad, yo diría que es enorme, repuso el señor Ricardi. Se había sentado de nuevo a su mesa, aunque ahora parecía algo más animado. Quizás se debía al hecho de haber consolado a la chica o a la que la estaban formulando una pregunta técnica. Aunque, por supuesto, su uso no se limita a los jóvenes acomodados. Hace solo un mes o dos leí un artículo en INC, según el cual hay tantos teléfonos móviles en la China continental como habitantes en Estados Unidos. ¿Se lo imaginan? Clay no quería imaginárselo. Muy bien, musitó Tom, asintiendo algo reacio. Ya veo por dónde vas. Alguien, una banda terrorista. Pongamos el caso. Pincha de alguna forma las señales de los teléfonos móviles. Si haces o recibes una llamada, te envían una especie de... ¿De qué? De mensaje subliminal, supongo, que te vuelve loco. Suena a ciencia ficción, pero hace 15 o 20 años los móviles tal como los conocemos hoy en día también debían de parecerle ciencia ficción a la mayoría de la gente. Estoy casi seguro de que los tiros van por ahí, afirmó Clay, y la cosa esa te jode vivo aunque solo escuches una conversación de lejos. Señaló, recordando al duendecillo moreno.
Pero lo peor del asunto es que cuando la gente ve lo que pasa a su alrededor, su primer impulso es sacar el móvil para averiguar de qué se trata. Terminó Tom por él. Exacto, convino Clay. He visto a mucha gente hacerlo. Y yo, corroboró Tom, con expresión lúgubre. Lo que no sé es qué tiene que ver todo esto con el hecho de que quiera abandonar la seguridad del hotel, sobre todo de noche, terció el señor Ricardi. Le respondió otra explosión, seguida de media docena más que se alejaban hacia el sudeste como pisadas de gigante. De la planta superior les llegó otro golpe y una exclamación ahogada de rabia. No creo que los locos tengan más cerebro para salir de la ciudad de noche que el tipo de arriba para encontrar la escalera, comentó Clay. De repente, Tom adoptó una expresión que se le antojó de estupefacción hasta que comprendió que se trataba de otra cosa. Sorpresa, tal vez, y una suerte de esperanza incipiente. Dios mío, musitó al tiempo que se abofeteaba la mejilla. No saldrán. No se me había ocurrido. Puede que haya algo más, intervino Alice. Se estaba mordiendo el labio inferior y tenía la vista clavada en las manos, que no se dejaba de retorcerse con nerviosismo. Al cabo de un instante se obligó a mirar a Clay. Puede que de hecho sea más seguro salir de noche, prosiguió. ¿Por qué, Alice? Si no te ven, si te escondes detrás de algo, se olvidan de ti casi enseguida. ¿Cómo lo sabes, cariño? Preguntó Tom. Porque me escondí del hombre que me perseguía, murmuró la chica. El tipo de la camiseta amarilla. Fue justo antes de que los vieran a ustedes. Me escondí en un callejón, detrás de uno de esos contenedores. Estaba asustada, porque creía que no podía salir si el tipo me seguía hasta allí. Pero no se me ocurrió ninguna idea mejor. Lo vi en la boca del callejón, mirando a su alrededor, caminando en círculos como un oso enjaulado, como diría mi abuelo, y primero creí que estaba jugando conmigo, porque tuvo que verme entrar en el callejón. Me pisaba los talones. Estaba muy cerca, casi lo bastante cerca para cogerme. Alice empezó a temblar de nuevo. Pero en cuanto me escondí allí, fue como, no sé. Ojos que no ven, corazón que no sienten, recitó Tom. Pero si estaba tan cerca, ¿cómo es que dejaste de correr? Porque no podía más, repuso Alice. Estaba agotada, las piernas ya no me respondían y tenía la sensación de que me rompería por la mitad en cualquier momento. Me resultó que no hacía falta seguir corriendo. El tipo siguió dando vueltas durante un rato sin dejar de hablar en esa lengua extraña y luego se fue. No podía creerlo. Pensé que pretendía engañarme, pero al mismo tiempo sabía que estaba demasiado loco para tramar algo semejante. Miró un instante a Clay antes de volver a clavar la vista en sus manos. El problema fue que volví a toparme con él. Debería haberme quedado con ustedes en la entrada. A veces soy imbécil. Estabas asustada, empezó Clay. Y de repente se produjo la explosión más monstruosa hasta entonces, un terrible estruendo ensordecedor al este del hotel que los hizo agazaparse y taparse los oídos mientras el ventanal del vestíbulo se hacía añicos. Dios mío, musitó el señor Ricardi. Los ojos muy abiertos bajo la calva recordaron a Clay el aspecto del mentor de la huerfanita Annie, papá Barkworth. Puede que haya sido la nueva supergasolinera de Shell que abrieron hace poco en Kinland, donde repostan todos los taxis y todos los duckboats. Está en esa dirección. Clay no sabía si el señor Ricardi estaba en lo cierto. No olía combustible quemado, al menos de momento, pero su mente visualmente adiestrada imaginó un triángulo de ciudad ardiendo como una antorcha de propano a la luz del crepúsculo. ¿Puede arder una ciudad moderna?, preguntó a Tom.
¿Una ciudad construida sobre todo con hormigón, metal y vidrio? ¿Podría arder como ardió Chicago después de que la vaca de la señora O'Leary volcara el quinqué? Lo del quinqué volcado no es más que una leyenda urbana, señaló Alice al tiempo que se masajeaba la nuca como si empezara a tener una terrible jaqueca. Eso nos dijo la señora Myers en clase de historia americana. Sí que podría arder, repuso Tom. Es lo que pasó en el World Trade Center después de que los aviones se estrellaran contra las torres. Aviones repletos de combustible, les recordó el señor Ricardi. Como si las palabras del recepcionista calvo lo hubieran conjurado, empezó a llegarles el olor a gasolina quemada a través del ventanal destrozado del vestíbulo y por el resquicio bajo la puerta del despacho. Parece que ha dado en el clavo con lo de la gasolinera Shell, observó Tom. El señor Ricardi se acercó a la puerta que separaba su despacho del vestíbulo y la abrió. Lo que Clay alcanzó a ver era que el vestíbulo ya parecía desierto, oscuro y de algún modo irrelevante. El señor Ricardi husmeó el aire ruidosamente y cerró de nuevo la puerta con llave. «Ya huele menos», anunció. «Ya quisiéramos», replicó Clay. «O eso es que su olfato se está habituando al aroma». «Creo que tal vez tenga razón», torció Tom. «Hoy sopla viento del oeste, es decir, de la montaña hacia el mar, y si la explosión que acabamos de oír se ha producido en la gasolinera nueva que está en la esquina de Kinland y Washington, junto al Centro Médico de Nueva Inglaterra». «Exacto», atajó el señor Ricardi con cierta satisfacción sombría. «Si hubieran visto las protestas, pero el dinero se encargó de ello y ya se lo digo yo y...». «Entonces el hospital también se habrá incendiado, junto con todas las personas que hubieran dentro, claro», lo interrumpió a su vez Tom. «No», exclamó Alice antes de cubrirse la boca con la mano como si pretendiera evitar que de ella saliera una sola palabra más. «Pues yo creo que sí. El próximo de la lista es el One Center. Es posible que el viento amaine al caer la noche, pero si no es así, lo más probable es que todo lo que hay al este de Kinland y la autopista de Massachusetts haya quedado reducido a cenizas antes de las 10. Nosotros estamos al oeste de Kinland», señaló el señor Ricardi. «En tal caso estamos a salvo», constató Clay, «al menos de eso». Se acercó a la ventana del despacho del señor Ricardi y se puso de puntillas para echar un vistazo a Essex Street. «¿Qué ve?», preguntó Alice. «¿Hay gente?» «No. Sí, un hombre, al otro lado de la calle». «¿Es uno de los locos?», quiso saber ella. «No lo sé».